Hoy vamos a hablar sobre los fariseos, así que no se vaya. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre los fariseos. Eh, ¿Quiénes eran los fariseos? Su origen, desde cuándo, qué creían, qué enseñaban, qué predicaban, por qué Jesús le hablaba tan fuerte a los fariseos. ¿Ah? Yo creo que desde que eh, leímos en los evangelios cómo Jesús les habló a los fariseos, eh, desde entonces hemos tenido, ese nombre tiene una connotación muy negativa. Vamos a aprender unas cuantas cositas. Le quiero invitar, familia, mientras estudiamos este tema para hoy. Si usted tiene alguna petición, la puedes poner allí en la sección de comentarios, porque al final vamos a orar por sus peticiones, por sus necesidades. Si tiene alguna petición, no dude en escribirla allí, déjenos saber, porque queremos orar para que Dios se manifieste y siga manifestándose con poder en tu vida. ¿Saben qué? Eh, yo mencioné hace un rato que la palabra fariseo, cuando una persona está como con doble cara, esa palabra hipócrita, ¿ah? Muchas veces asociamos fariseos con hipócrita, una persona hipócrita. Am, y tiene esa connotación marcada bien negativa cuando una persona se proyecta de una manera y actúa de otra. Tú eres un sepulcro blanqueado, así como llamó Jesús a algunos de ellos. Tú eres un mentiroso, tú eres un fariseo. Pero aparte de los fariseos, que una de las escuelas o movimientos eh, o partido, como usted lo quiera llamar, hay 6 principales grupos o movimientos religiosos entre los judíos que surgieron y afectaron de una manera u otra al pueblo de Israel, más o menos durante el tiempo de Jesús. Y hubieron varios, pero voy a mencionar 6 de los 6 más reconocidos, más mencionados, más famosos. Obviamente allí están los fariseos, como ustedes ven allí en pantalla, están los fariseos, están los saduceos, los escribas, los celotes, están los herodianos y están los esenios. Y vamos a dedicar varios programas para eh, aprender un poquito sobre cada una de esas escuelas o grupos o movimientos. Y hoy vamos a empezar con uno de los principales, que era los fariseos. Los fariseos. Hay una parábola, no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiamos el tema de el estado de los muertos. Presentamos esta parábola del joven, perdón, del rico y de Lázaro. Y allí ustedes notarán que que la parábola que Jesús está contando se la está comunicando directamente y especialmente a los fariseos. Si usted quiere ver el significado de esa parábola en detalle, yo hablo sobre eso en el estudio que hicimos sobre el estado de los muertos. Porque esta es una parábola que los que creen que las personas que cuando mueren se van al infierno o al cielo, utilizan Lucas 16, 27 en adelante para decir, mira, cuando la persona se muere, se va para el cielo, se va para el infierno. Pero yo desmentí totalmente eso en ese estudio, explicando que esto es una parábola que Jesús está utilizando. Pero miren cómo dice Lucas 16, 14. Oí también todas estas cosas,
Oían y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, o sea, de Jesús. Miren cómo, compruébelo allí en su Biblia. En el versículo 14 dice que lo que estaban escuchando la parábola, lo que Jesús estaba diciendo, eran ¿quiénes? Los fariseos. Y se describe aquí como que eran ¿qué? Eran avaros y eran unos burladores. Por eso yo le mencioné que esa palabra fariseo tiene una connotación muy negativa, porque los fariseos no se llevaban con Jesús. Si hubo un grupo que no se llevaba con Jesús, eran los fariseos. Los fariseos eran esos líderes religiosos que andaban presumiendo de su conocimiento, de su ropa, de su posición, y por eso desagrada mucho. Y hoy en día hay líderes que cuando actúan de esa manera, uno lo compara con los fariseos. Dice, ese pastor, ese anciano, ese líder, ese hombre, esa mujer, es un fariseo. ¿Ah? Porque es un avaro, o se burla, o maltrata, o es un hipócrita. Bueno, ciertamente, no todos los fariseos, quiero decirle, eran así. Y más adelante yo voy a mencionar algunos fariseos que eran gente que Dios utilizaba poderosamente y que Dios utilizó poderosamente. Pero bueno, aquí en este relato, en Lucas 16, dice que los fariseos estaban escuchando y miren lo que dice Jesús, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, para que tengan el contexto, está el rico y está Lázaro. El rico tiene muchas riquezas, hace muchas fiestas y se olvida de los pobres. Lázaro era pobre, mendigaba las migajas del rico, suplicaba, pedía, sufría mucho, estaba enfermo. Los dos se mueren y en la parábola uno se va para el paraíso, el seno de Abraham, Lázaro, y el rico se va para el infierno. Y entonces dice el rico, pon una gota de agua en mi lengua, refresca mi lengua. Envía a Lázaro para que refresque mi lengua porque me estoy quemando, estoy en tormento. Entonces Abraham dice, no, eso no es posible. Entonces miren cómo dice, ahí está el contexto, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ustedes verán quiénes son estos 5 hermanos. Porque el rico, que es el que está hablando aquí en el versículo 27, es representado por los fariseos. El rico, en esta parábola, representa a los fariseos, porque los fariseos son avaros y el rico se enfocó en su riqueza mientras estaba vivo. Ahora, mientras está en el infierno, en la parábola, no tiene, dije, el dinero no lo puede salvar. Pero dice que el rico, que representa a los fariseos, tiene 5 hermanos. Y dice, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero decirle que unos días más adelante de esta parábola, esto se cumplió. Jesús resucitó a Lázaro, literalmente su amigo Lázaro, y ni aún así ellos creyeron en Jesús como Mesías. Así que lo que Jesús está diciendo en esta parábola se cumplió. Eh, la orden que Abraham le dio en la parábola a este rico que representa a los fariseos y a sus 5 hermanos, es que vayan a, a los profetas. Ve a Moisés y a los profetas. Y allí la palabra de Dios lo va a persuadir. Dios dice, no, no, no. Manda a uno de entre los muertos para que crean. Y dice Abraham, no, ni así van a creer. ¿Quiénes representan, quiénes son estos 5 hermanos?
¿Quiénes son? Ahí están esos 5. Los 5 hermanos de los fariseos son los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos y los esenios. Sí, saduceos, escribas, celotes, herodianos y esenios. Eran grupos, algunos lo llaman sectas, escuelas de pensamiento, grupos políticos, movimientos, como usted lo quiera llamar. Cada uno tenía sus propios intereses, sus propias creencias, eh, pero hoy, para el estudio de hoy, nos vamos a enfocar en los fariseos. Los fariseos. Saben que Jesús en una ocasión llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 23, versículo 27. Sepulcros blanqueados, ¿no? Como cuando usted entierra o mete a una persona en un ataúd y luego de varios meses, por fuera el ataúd se ve bonito, especialmente si es de buena madera, un bonito color, un bonito diseño, pero si usted abre ese ataúd, es otra cosa. Que Dios nos libre de ser así por dentro. Hay gente que está bien perfumada, bien vestida, un buen traje, un buen vestido, un buen eh, diseño, o sea, buen pelo, todo arreglado, maquillaje, todo se ve bien por fuera, pero por dentro hay personas que están podridas. Y es que si no tenemos a Jesús, no importa lo que tú tengas en el exterior. Lo importante es lo que tú tengas en el interior y cómo refleja Jesús tu interior y lo que sale hacia el exterior, sea tu estilo de vida. Eh, yo quiero decir que los fariseos en el tiempo de Jesús eran un grupo muy respetado. Los fariseos eran respetados, eran líderes religiosos que la gente lo tenía en alta estima. Eran los que sabían, los que podían interpretar la ley, y ellos imponían muchas leyes, oprimían al pueblo, pero eran respetados. Y Jesús tuvo que confrontarlo en varias ocasiones. Y vamos a ver más adelante por qué Jesús hizo tal cosa. ¿Cómo se originó este grupo? ¿Cómo empezó el grupo de los fariseos? Bueno, yo quiero decirle que si bien es cierto que los fariseos tienen una connotación negativa, una mala fama, como dicen, una mala fama. El origen de este grupo no fue para nada negativo. Eh, se formó este grupo para proteger al pueblo de Israel, a los judíos, de la influencia de los imperios paganos. Saben que se levantó Babilonia, se levantó Medo-Persia, se levantó Grecia, se levantó Roma, y todos estos imperios, se recuerden que fue el profeta Daniel el que en visión, perdón, bueno, fue Nabucodonosor el que vio la visión, pero Daniel, Dios habló a través del profeta Daniel y interpretó el sueño. Esa estatua representa, cada sección de esa estatua representa un imperio. El imperio de Babilonia, que se levantó en el 605 a.C., luego lo Medo-Persa en el 539 y luego el imperio griego en el 331. Tras la conquista de Alejandro Magno, que fue el conquistador y la cabeza principal, especialmente al inicio del imperio griego, eh, destruyó con su ejército el imperio persa en el 334, más o menos entre el 334 y 330. Y todos los pueblos del antiguo cercano oriente adoptaron la forma de gobierno, adoptaron el idioma de Grecia, de los griegos, la filosofía, la religión, la educación, que de paso fue tan grande la influencia de los griegos que influenció también el imperio romano. Ustedes recordarán que hay un periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo en el que no hubo profeta, o sea, no se escribió absolutamente nada. Ese silencio entre el Nuevo
perdón, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante ese periodo se levantó, se formó la escuela de los fariseos. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Para proteger lo que el pueblo de Israel había recibido de Dios, para que no se dejara influenciar por los griegos y luego más adelante por los romanos. Era una forma de proteger la cultura judía, sus creencias, su estilo de vida de las influencias paganas. ¿Eh? Más o menos esa es la idea. So, podemos más o menos, dependiendo de qué historiador, más o menos se ubica el origen de este grupo, de los fariseos, entre el año 300, 280 antes de Cristo hasta el año 70. ¿Ustedes recordarán lo que pasó en el año 70? Así mismo, la destrucción del templo. Y después de ahí, ya los fariseos empezaron a desaparecer, su fuerza empezó a menguar y eventualmente desaparecieron. So, podemos más o menos calcular unos 300, 350, 370 años que los fariseos estuvieron allí trabajando en el pueblo de Israel. Yo le mencioné que hubieron algunos fariseos que yo sé que usted conoce. Por ejemplo, Saulo de Tarso, que se formó a los pies de Gamaliel. Ustedes recordarán al rabí, maestro Gamaliel, que era fariseo. Pablo o Saulo de Tarso aprendió de Gamaliel, aprendió en la escuela de los fariseos y él era fariseo, se consideraba fariseo. Luego tuvo ese encuentro con Jesús que transformó su vida. El mismo Nicodemo era obviamente fariseo, pertenecía al Sanedrín que era la corte en el pueblo judío, y allí estaban los fariseos que pertenecían también al Sanedrín, y Nicodemo era uno de esos, muy reconocido. Recuerdan el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, que transformó también poderosamente su vida. Entre los fariseos había dos escuelas de pensamientos basadas en las enseñanzas de dos rabinos. Podemos dividir, los historiadores dividen a los fariseos en dos. Hay dos tipos de fariseos. Están los Shammai y están los de pensamiento Hillel. Los Shammai, ese grupo, exigía una interpretación estricta de la ley en casi todos los temas. Ese grupo fomentaba el odio a todo lo que fuera romano. No querían saber de la opresión, no quería saber de las influencias negativas de otros imperios paganos. Nada que ver con los impuestos. Los judíos que servían como recaudadores de impuestos eran personas no gratas para los fariseos Shammai. Los shamaitas querían prohibir toda comunicación y comercio entre los judíos y los gentiles. No se llevaban con los gentiles, no se llevaban con los romanos. Ahora, el otro grupo, que pertenecía a la escuela de los Hillel, enseñaba una aplicación más laxa, más liberal. Ese grupo adoptó un enfoque más amable y se opusieron a una exclusividad tan extrema. Y finalmente, las dos escuelas dentro del fariseísmo se volvieron tan hostiles entre sí que rehusaron celebrar actos de adoración juntas. O sea, eventualmente terminaron dividiéndose, separándose por los pensamientos tan extremos que tenían uno del otro. ¿Qué significa fariseo? A ver si alguno de ustedes han escuchado la definición, porque decimos mucho, fariseo, tú eres un fariseo. Los fariseos, Jesús no se llevaba bien, pero ¿qué significa fariseo? Esa palabra fariseo viene del hebreo perushim, que viene de parucho, parash, que significa separación o separatista. O también podríamos decir santo.
porque santo significa apartado, separado, diferente. Así que fariseo significa separación, separación. Eh, y eso podría implicar separación de los gentiles, de los judíos que no se apegaban a sus reglas y mandamientos de hombre, y aún de la impureza alrededor de ellos. Así que un hombre que lo distinguía bastante, porque sin duda mantuvieron esa separación, esa distancia entre ellos y cualquier gentil o cualquier judío que no se apegaba a sus leyes. Que de paso, una nota interesante, alguien que se iniciaba en el grupo de los fariseos a través de un juramento, tenía que hacer un juramento, tener testigos y también hacer un pacto, una promesa de que viviría su vida completa honrando toda la ley. Porque para el fariseo lo importante era la ley, la Torá. Eh, las leyes orales, los mandamientos, el enfoque era la ley. El fariseo se desvivía por la ley, se enfocaba en el Pentateuco, los escritos de Moisés, y muchas veces se olvidaban o mayormente se olvidaban de los profetas. Por eso, cuando ustedes ven aquí, leímos en la parábola de Jesús, del rico y Lázaro, Abraham los mandó a buscar a Moisés y a los profetas para ser persuadidos, a los fariseos y a todos sus hermanos, porque ellos se enfocaban en la ley, pero se olvidaban de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, cuando Jesús llega, ellos no los reconocen, porque los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento hablan sobre el Mesías, la profecía mesiánica, la aparición de Jesús como Mesías para llevar salvación a las personas. Ahora, importante, ¿qué enseñaban los fariseos? ¿Qué enseñaban los fariseos? Varios datos importantes aquí. Enseñaban que todos los judíos debían observar más de 600 leyes de la Torá. En este tiempo que estamos viviendo, hay personas que se quejan de las reglas de algunas iglesias y dicen, no, esa iglesia tiene demasiadas reglas, demasiados reglamentos, esta iglesia y aquella y este. Imagínense si tuvieran en el tiempo de los fariseos más de 600 leyes. Tenían que cumplir, tenían que mantenerse allí en raya, porque entonces, pero lo interesante de los fariseos es que ellos exigían, imponían a la gente que guardara las leyes, pero muchos de ellos no guardaban. La mayoría o todos. Nadie puede guardar más de 600 leyes como ellos imponían a las personas a que la guardaran. Otro punto importante aquí es que creían en la libertad humana, los fariseos. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decidir lo que querían hacer con su vida. Los fariseos predicaban la libertad humana, libre albedrío. También creían en la inmortalidad del alma, creían en la vida después de la muerte y también creían en la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Pareciera como una contradicción porque creían en la inmortalidad del alma, pero también creían en la resurrección. Que de paso, por eso fue que Jesús compartió esta parábola del rico y en Lázaro en el seno de Abraham, en el paraíso, y el rico en el infierno, para darle una lección, porque los fariseos creían en la inmortalidad del alma y que eventualmente iba a haber una resurrección de los espíritus buenos que estaban en el cielo o en el infierno, bueno, mayormente en el cielo, ¿verdad? Una resurrección con un cuerpo incorruptible. También creían los fariseos en unos castigos y unas recompensas eternas. Ellos decían que las almas de los malvados eran confinadas en el infierno para recibir su merecido castigo, mientras que la de los bondadosos,
los que guardaban la ley como se exigía allí en la escuela de los fariseos, eran premiados, eran premiados. Hacían énfasis en la salvación por las obras. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y si te equivocas, ¡fuap!, a rajatabla, te fuiste. Y ese es uno de los problemas de los fariseos, de esta escuela, este pensamiento, esta escuela de pensamiento, y es que hizo mucho énfasis en la ley, en la letra, cosa que más adelante, cuando Pablo, que era fariseo, que de paso, ¿saben por qué? Especialmente en el libro de Gálatas y tantos otros libros y epístolas, cartas y epístolas de Pablo, él habla sobre la gracia. ¿Saben por qué habla tanto Pablo sobre la gracia? Porque él era fariseo. Él se crió en las escuelas de los fariseos de Gamaliel y él sabía el énfasis que se hacía de guardar la ley. Y entonces él comprende finalmente, no, 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 somos salvos por gracia. Es que Jesús nos salva. La ley tiene un propósito, pero no es lo que los fariseos enseñan. Ese no es el propósito. La ley nos salva. Quien salva es Jesús. La ley nos muestra nuestra condición y nos dice que tenemos un problema. El que resuelve el problema es Jesús. Tenemos que aprender eso de una vez y por todas. El que resuelve el problema es Jesús. Miren qué más enseñaban, predicaban y creían los fariseos. Les preocupaba mucho el estatus social y también la opinión de los demás. ¿Hay alguna persona aquí culpable de eso? Que nos preocupa mucho lo que la gente dice, lo que la gente va a pensar, la opinión de la gente. Los fariseos, la opinión de la gente, su estatus social era sumamente importante. Al punto que le dijeron en ocasiones a Jesús, ¿por qué tú andas con pecadores, con comelones, con prostitutas, con ladrones, cobradores de impuestos? Ellos no andaban con esa gente. Usted no veía un fariseo andando con prostitutas y con ladrones y cobradores de impuestos y con mentirosos y con gente enferma y con gente coja y con gente demoniada. No, no, ese era el estatus, la élite espiritual. Ellos no podían manchar su estatus social. Jesús hizo lo opuesto. Él andaba con la gente, andaba restaurando y perdonando prostitutas y ladrones, cobradores de impuestos, restaurando al enfermo, sanando al leproso, sacando fuera demonios. Y eso le molestaba porque chocaba contra lo que ellos eran. También los fariseos creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa, referida a obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración, etcétera. O sea, la tradición, los fariseos lo ponían al mismo nivel de la Biblia, su interpretación oral, sus enseñanzas, lo ponían casi al mismo nivel del Pentateuco, de la Biblia, como que era algo que nadie podía violar. Esas más de 600 leyes que imponía. Y también por regla general, los fariseos eran santurrones. ¿Usted conoce esa palabra? Santurrón, una persona que se proyecta siempre como un santo, como intachable. Todo el mundo, tú hiciste esto y tú y tú y tú y tú, pero yo soy santo, yo no hago nada malo y cuando alguien hace algo malo, yo me enojo. ¿Usted ha conocido una persona así? Un santurrón. Sí, pues ya se merece estar en el cielo, no merece estar aquí, porque aquí son personas enfermas. Los que van a la iglesia son personas enfermas, somos enfermos, somos débiles, tenemos defectos, tenemos que aprender a caminar de la mano con Jesús. Si usted ya es perfecto y es santo por encima de todo el mundo, usted merece estar allá con Enoch. Con Enoch. Vete para allá arriba con Enoch. Y yo no sé por qué no te ha llevado el Señor. Hay personas que son santurrones, que piensan que tienen ya el cielo ganado. Así pensaban los fariseos.
Hay personas que piensan que tienen el cielo ganado porque se portan bien y se proyectan. Pero si usted mira su vida personal, su vida privada, muchas de estas personas son las personas que están en lo más bajo del pecado. Una vida es como Jesús describió a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera brillan y por dentro hieden. Dice, como Jesús les señaló, por muy escrupulosos que fueran en el cumplimiento de los puntos más precisos del ritualismo, no estaban a la altura de la norma de santidad de Dios. Dice Mateo 23, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús dijo, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, cosa que carecían muchos de los fariseos de estas tres cosas, justicia, misericordia y fe. Miren cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pablo se educó, como mencioné hace unos minutos, como fariseo. Sus credenciales en ese grupo eran excelentes. Usted lo puede ver allí en Hechos capítulo 26, versículo 5. Pablo se llamaba a sí mismo hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Eso está allí, Filipenses 3, 5 y 6. ¿Por qué? Porque Pablo eso había aprendido. Eso fue lo que se le enseñó en la escuela de los fariseos. Pero cuando Pablo comprobó que su cumplimiento de la ley no podía producir la verdadera justicia, entonces, eso cambió radicalmente su vida. Después de poner su confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz, deseó ser hallado en él, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, nadie, ni siquiera el fariseo más estricto, es justificado por cumplir la ley. Léalo. Pablo habló sobre eso en Filipenses, en Gálatas. Es que la ley, y Pablo está hablando por experiencia, porque él sabe lo que los fariseos enseñaban, lo que él había aprendido. No, 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 no. La ley tiene su lugar, tiene su propósito, pero quien resuelve el problema del pecado es Jesús. Él me limpia, Él me santifica, Él me purifica, Él me transforma. Eso dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe que vivirá. El justo por la fe vivirá. Y si usted lee allí en Hechos capítulo 26, versículo 5, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo le está diciendo allí, Hechos 26, 5. Yo viví fariseo, yo era fariseo. Yo aprendí de la escuela de los fariseos. Yo enseñaba eso y estaba lejos de Dios. O sea, en otras palabras, usted puede conocer la ley y decir que guarda la ley y acusar a otro porque viola la ley y al final del día usted perderse. Porque la ley no salva. Yo no sé cómo que se le va a decir esto a la gente, yo no, para que la gente entienda. La ley no salva. Entonces, pastor, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, mostrarte que tú eres un pecador y que tú mereces la muerte porque tú eres un pecador. La ley dice, no matarás, no cometerás falso testimonio, no codiciarás,
honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de reposo, no tomarás el nombre de Dios en vano, eh, eh, no hurtarás. Entonces, cuando uno mira la ley, dice, pero yo he violado todo eso, yo he mentido, yo he robado, yo he deshonrado a mis padres, yo he violado el sábado, etcétera. Entonces, ¿yo soy qué? Ah, yo soy un pecador. Y entonces, tú mereces morirte, eso es lo que tú mereces, morirte. Y entonces la ley se queda punto ahí, se queda ahí ya. La ley dice, la ley de Dios demanda justicia. Tú violaste la ley, mereces morir. Ahí es cuando entra Jesús y dice, ah, yo muero en lugar de Anthony, en lugar de Estefanía, de Rosemary, de Ana, de Lili, de Luis. Yo muero en lugar de cada uno de ustedes. En nuestro lugar murió Jesús. Y entonces yo, por el sacrificio de Jesús, puedo recibir salvación y vida eterna porque su sangre me limpia de pecado. Y ahora yo soy una nueva criatura. Ya la ley no tiene nada conmigo porque ya Jesús murió en mi lugar. Él pagó por mi culpa, por mis acciones, pero resucitó, intercede por mí. Y ahora, como resultado de que Jesús vive en mí, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ahora yo soy una nueva criatura, ahora yo guardo la ley, yo vivo la ley, no para salvarme, sino porque ya Jesús me salvó. El único que verdaderamente puede guardar la ley como Dios quiere es el que está salvo, no el que está perdido, que intenta guardar la ley para salvarse. Hay una gran diferencia, una gran diferencia. Ya yo soy salvo por Jesús y guardo la ley porque Jesús está en mí como resultado de mi salvación. eh, yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La ley. Muy bien. O sea, es una manera, eso es lo que Pablo en todas sus epístolas y sus cartas trata de explicarle a la iglesia del primer siglo y a todos nosotros que somos salvos por gracia. Jesús aplicó a los fariseos la condena de Isaías 29:13, diciendo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso dijo Jesús, Marcos 7:7. Marcos 7:7. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso hacían los fariseos. ¿Cuál fue la condena de Isaías? Bueno, en Isaías dice, pues el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo déjame ver, permítanme eliminar esto aquí para que ustedes puedan ver bien eh, el texto bíblico. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, ¿hace qué cosa? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oh, que Dios nos libre de eso. Hay gente que, o sea, podemos acercarnos a Dios de labios y no de corazón. Dios quiere tus labios, pero sobre todo Dios quiere tu corazón. O sea, Dios te quiere completo. Dios quiere tu cuerpo completo, no solamente la apariencia. Y dice, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Uf, léalo. Isaías 29:3. Eh, es- o sea, Dios mira el corazón y dice, ¿ustedes saben por qué ustedes vienen con sus labios honrándome, pero no tienen paz?
no han alcanzado salvación. ¿Saben por qué? Porque aunque me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y el temor que ustedes tienen es como resultado de mandamiento de hombres que alguien te enseñó, no que yo te enseñé, dice el Señor. Mm, Eso es interesante. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso dijo el Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si los fariseos hubieran leído eso, Oseas 6, y ellos lo tenían disponible, tenían el libro de Oseas, tenían esta información. Esto era relevante y práctico para ellos y también lo es para nosotros. También lo es para nosotros. Vamos a leer algunos textos con relación a los fariseos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Mateo 23, 1 al 3 dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas, que más adelante en un futuro vamos a hablar sobre quiénes eran los escribas, que era otra escuela de pensamiento, otro movimiento, otra secta, otro partido religioso. eh, pero Jesús dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué es eso? La cátedra de Moisés. La cátedra, la cátedra a la que Jesús se refiere aquí era esa silla que usted ve allí en pantalla. Era como una silla que se ponían en las sinagogas para hablar sobre la ley de Moisés, para hablar sobre el Pentateuco, la ley de Moisés. Y allí se daba cátedra, se enseñaba la palabra. Era una silla como una silla ceremonial, simbolizando la autoridad del que transmitió la ley de Dios al pueblo de Israel. Una silla en la sinagoga en la que se sentaba delante del grupo para enseñar. ¿Eh? Que de paso, este concepto de las sinagogas lo mantuvieron los judíos porque ya no se podía adorar cuando se destruyeron se destruyó el templo de adoración, y más adelante cuando en el 70 también es destruido por los romanos. eh, Se mantiene esta costumbre de reunirse en casas o en sinagogas, pero durante el tiempo de Jesús hubieron sinagogas y los fariseos mantenían este concepto de sinagoga y allí estaba esa cátedra de Moisés, esta silla. Y dice el texto, de modo que haced y observad todo lo que os digan. ¿Qué es lo que Jesús dice? Hagan todo lo que os digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Miren cómo Jesús está hablando de quién, de los fariseos. Jesús dice, hagan todo lo que ellos dicen, porque lo que ellos enseñan sobre Moisés, cuando se sientan en la cátedra de Moisés, están enseñando la verdad, ¿sí o no? Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Ellos dicen y no hacen. Así esa es la descripción de Jesús para los fariseos. Si Jesús tuviera que describirte a ti como cristiano, ¿tú eres de los cristianos que dicen y no hacen? Oh, o yo, Anthony Galán, yo soy un cristiano que digo y no hago. Eso es peligroso. Es una característica de los fariseos. Pero no solamente de ellos, sino de cualquier persona antes o después de los fariseos que actúan de esta manera, que dicen y no hacen. Entonces, cuando tú miras a una persona que dice y no hace, escucha el consejo si es un buen consejo, ponlo en práctica, pero no lo imites si no lo está llevando a cabo. Otro texto más, y vamos finalizando con estos. Marcos capítulo 7, versículos 5 hasta 9. Y se le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas, aunque eran
dos escuelas diferentes, pero andaban juntos porque tenían un propósito: eliminar a Jesús. O sea, Jesús los juntó a ellos. Los fariseos y los escribas andaban juntos buscando cómo nos vamos a deshacer de Jesús. Pero en esta ocasión, Marcos 7, 5 hasta 9, dice que los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Los ancianos son líderes, rabís, gente respetada por la comunidad judía, maestros, los que enseñaban la palabra. Dice: ¿por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa era parte de la tradición, parte de las reglas que se le imponía al pueblo. Tú no puedes comer pan con la mano sucia. Que de paso, es una buena recomendación de higiene, comer con la mano limpia. Pero esto lo impusieron ellos como una tradición, una ley de los ancianos, que si tú comías en esa condición, estabas comiendo con manos inmundas. Y miren cómo Jesús respondió. Miren, versículo 6, Marcos 7:6. Hipócritas. Una de las tantas veces que Jesús llamó a los fariseos hipócritas. ¿Saben qué significa hipócritas? Es una palabra griega, hipócrites, que significa actor. Hipócrita significa actor. Un mentiroso adrede. Un actor o una actriz es alguien que se proyecta como que es una persona, un personaje ficticio, inventado. Yo me llamo así, yo actúo así, pero es mentira, es una actuación, es un actor. O como cuando en la iglesia, cuando trabaja en un drama, es un drama. Yo voy a representar el papel de Judas o el papel de Daniel o de José. Pues Jesús llamó a los fariseos actores, hipócritas. Tú estás, Jesús, en otras palabras, Jesús está diciendo: ustedes me están armando aquí un show. Ustedes se la están luciendo aquí. Esto es una pregunta tipo espectáculo. Ustedes son hipócritas. Y sigue diciendo: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Se olvidaban de lo que Dios exigía, que era justicia, misericordia, y se enfocaban en sus mandamientos, sus tradiciones, y es un peligro que perdura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue siendo esto un problema eh, para las personas que son, eh, que se enfocan en la ley y en la letra, ¿verdad? Otro incidente brevemente, Mateo 12, 1 y 2, dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando los vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Que no es lícito, no podían arrancar porque lo consideraban un trabajo. Y Jesús entonces les respondió: hipócritas. Si usted quiere ver sobre lo que Jesús dijo, puede ver allí en el versículo 3 y versículo 4, Mateo capítulo 12. Por el tiempo no vamos a leer allí. Pero miren aquí, Lucas capítulo 13, otro incidente también que llama mucho la atención. Lucas capítulo 13, aquí Jesús obró un milagro. En el versículo 14 en adelante dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita,
Le llamó así al maestro, al maestro fariseo. Dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, este maestro, este rabí fariseo, le estaba diciendo a Jesús, que es el creador del universo, el que nos dio la ley, le estaba tratando de enseñar a Jesús qué es bueno y qué es malo. ¿Usted ha estado en esa posición algún día? Señor, yo te voy a enseñar, esto es bueno y esto es malo. Y a veces decimos a la gente, no, tú estás haciendo mal, pero ¿de dónde sacamos eso? Porque no está en la Biblia. A veces una opinión nuestra. A veces decimos, eso está bien, eso está mal, pero no tenemos ninguna base bíblica para decirlo. Simplemente a mí se me ocurre decir, eso es bueno y eso es malo. Cuidado, porque podemos caer en el error que cayó este fariseo aquí. O miren este otro caso bien famoso también, bien conocido, en Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús compartió esta parábola. Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está aquí al lado mío, este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y si usted quiere saber qué pasó, siga leyendo allí el versículos 13 y 14 en la casa. Pero la realidad es que uno descendió justificado y el otro no. ¿Quién fue justificado? El publicano. Porque lo que hace su mano derecha no lo debe saber la izquierda. No ande diciendo allí a medio mundo, yo hice esto, yo hice aquello, yo hago esto, yo soy bueno y qué bueno que no soy como ese. Y el día que tu prójimo falla, no te alegres, no te sientas orgulloso porque no fuiste tú quien falló, porque mañana puede ser que seas tú. Si tú cuando caminas en tu caminar espiritual pisotea al que está en el suelo, mañana te pueden pisotear a ti. Cuidado, porque el que camina solamente tiene que resbalar para caerse. Solo hay que resbalar y usted en el suelo, no importa la edad que usted tenga. Los niños se caen, los jóvenes se caen, los adultos se caen, los ancianos se caen, no importa la edad. Cuando una persona se cae, eh, el resbalar no respeta a nadie. No respeta edad ni respeta estatus. Mira el presidente Joe Biden, cuántas veces se ha caído. Y es el presidente de la nación, una de las naciones más poderosas en el mundo actualmente. Hasta él se cae, no importa tu estatus. Cuidado cómo tú tratas a la gente que está en el suelo. Y ahora no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Cuando una persona está en el suelo, hay una sola cosa que debemos hacer, levantar a esa persona. Cualquier otra cosa que tú hagas, te lo van a hacer a ti cuando tú estés en el suelo. Todos en algún momento hemos estado o vamos a estar en el suelo espiritualmente. Que Jesús nos ayude a permanecer de pie para su honra y su gloria. Miren este otro texto en Mateo 23:23. Leímos parte de él, pero aquí para cubrir quizás en un contexto más amplio. Dice, ay de vosotros, está hablando Jesús aquí, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Una vez más, Jesús utiliza la palabra hipócrita, actores, porque pagáis el diezmo de la menta. ¿Qué es la menta? La menta era una planta, era como una hierba
y en el Mishnah no se menciona que esa hierba debe de ser diezmada, pero era diezmada por los judíos escrupulosos para demostrar el profundo respeto que tenían por la ley del diezmo. O sea, era una hierba. Lo que Jesús está diciendo, ustedes fariseos y escribas, ustedes diezman de lo más insignificante, de lo más pequeño, de la menta, que era una hierba, del eneldo también, que era una hierba. eh, eh, los judíos recurrían a esta planta a modo de ofrenda. El comino, que era una semilla de comino que destacaban las de ser un buen antiparasitorio digestivo, y también el comino era antiinflatulento para la inflamación, ya que ayuda a expulsar los gases estomacales e intestinales. Entonces, los fariseos diezmaban de las cosas más insignificantes. Pero ustedes saben para qué, para que la gente lo vea, para ello aumentar ¿qué? Su estatus, porque para ello el estatus y la opinión de la gente era lo más importante, no era su relación con Dios. Y miren cómo Jesús dice, esta era la menta, el eneldo y el comino. Ustedes diezman de eso. Eh, Perfecto. Pero miren algo aquí, miren algo. Eh, Habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, dijo Jesús. ¿Quién me dice cuáles son los preceptos de más peso? Más importantes que eso. Habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas son estas son las cosas que deberían haber hecho sin descuidar aquello. O sea, Jesús no tiene problema. El asunto no es que están diezmando. Jesús no tiene problemas con los diezmos. Tiene un compromiso con Dios, con los diezmos, con compromiso con la ley, compromiso con hacer esto, compromiso con aquello. Pero lo más importante es tu corazón, es que tú camines de la mano con Jesús, porque en Él está la salvación y vida eterna. En este capítulo 23 de Mateo, especialmente a partir del versículo 27, Jesús le habló fuerte a los fariseos. Palabras fuerte, fuerte, fuerte. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, una vez más, que son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos. Jesús está explicando qué es lo que significa hipócrita, qué significa sepulcro blanqueado. Significa que por fuera damos la impresión de ser justos, pero por dentro estamos llenos de hipocresía y de maldad. Eso significa sepulcro blanqueado. Y Jesús dice más, versículo 29, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Miren como Jesús dice, si ustedes quieren, si ustedes se hacen llamar hijo de Abraham, si ustedes consideran a Abraham su padre, sigan con la antorcha que él dejó y los demás profetas en el Antiguo Testamento, sigan con la misión. Ustedes son hipócritas porque por fuera se proyectan como justos, pero por dentro están llenos de maldad. Finalizo con esta cita. Hoy, como en el tiempo de los Gálatas, podemos orar y predicar de manera tal que todo hombre sepa que nadie, Gálatas 3:11, nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo
vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. No hay otro método de alcanzar salvación y vida eterna más que por la gracia y la justicia de Cristo Jesús. Así que ahí está. Y hemos compartido bastante sobre los fariseos, quiénes eran, qué creían, cuándo se iniciaron, cuánto tiempo duraron, cómo afectaron al pueblo de Israel y a los judíos, su relación con Jesús y cómo nos sigue afectando muchas de estas creencias hasta el día de hoy. La palabra fariseo significa separado, realmente, o santo, y iniciaron con el propósito de proteger la cultura judía de las influencias de los imperios paganos. Muy bueno, empezaron muy bien, pero terminaron muchos de ellos haciendo lo incorrecto, alejándose de Dios, enfocándose en la ley, mandamientos de hombres, y se olvidaron de la justicia, se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de la fidelidad a Dios, el creador de la ley. ¿Ah? Se olvidaron de Jesús y participaron directamente de la muerte y el asesinato de Cristo Jesús en manos de los romanos. Hubieron hombres fariseos que Dios transformó, como Nicodemo, Saulo de Tarso, que luego se convirtió en Pablo, que eran gente que habían aprendido lo erróneo, lo incorrecto, pero tenían un corazón abierto y por eso tuvieron un encuentro con Jesús.